y director general de licencia del Ayuntamiento de Granada. Por otra parte, ha intervenido en la redacción de planeamientos e instrumentos de ejecución urbanística. Ha sido profesor de diferentes cursos relacionados con la materia, sobre la que también ha realizado diversas publicaciones. Su ponencia hoy es sobre la ordenación del territorio y cómo ello influye en la previsión y prevención de catástrofes. Emilio, tuya la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, José Miguel. Voy a traerte la... Tengo un problema técnico y es que yo normalmente leo lo que proyecto y así me es más fácil, ¿no? Y ahora resulta que tengo que estar mirando hacia atrás y resulta que es más complicado, ¿no? Pero bueno, voy a intentar que el tema salga. Voy a intentar que el tema salga. Me tengo que acercar más, ¿no? Vale. Bien, lo primero que tengo que decir es que yo no soy experto en emergencias. Yo en todo caso he visualizado cómo han funcionado las emergencias, sobre todo en las últimas catástrofes que hemos tenido. El tema de la Dana ha sido tremendo y hemos visto cómo se ha funcionado, cómo se ha dejado de funcionar. Lo que sí puedo comentar es cómo se prevé desde la ordenación urbanística y desde la legislación urbanística intervenir para evitar estos procesos o por lo menos disminuir estos procesos. Sobre todo la cuestión gira alrededor de la definición de riesgo y cómo asume el riesgo o cómo se organiza o cómo se programa la posibilidad de que no existan riesgos desde la planificación urbanística. Podemos ir pasando a la diapositiva. Yo os he propuesto este esquema, ¿no? Primero, hablar en general de la previsión de emergencia y catástrofe en la planificación territorial y urbanística. Hablar de qué instrumentos de ordenación territorial y urbanística existen, qué determinaciones afectan a estos elementos de prevención de riesgos desde la ordenación territorial, qué determinaciones de la ordenación urbanística de carácter general están relacionados con estos riesgos, con esta posibilidad de riesgo, tanto en suelo, en todo el municipio, en todo el territorio, como en el suelo urbano, y luego el alcance de algunas determinaciones de la ordenación para prevenir esta emergencia. Algunas cuestiones que podemos comentar, ¿no? En España, la importancia de los desastres no es comparable con los desastres que ocurren en otros países o en otras latitudes, salvo la excepción última que hemos tenido de la Dana, claro, que ha sido tremenda, ¿no? El factor de riesgo ambiental más relevante está relacionado con las inundaciones, fundamentalmente, en nuestro país, ¿no? Propias de este clima, y el mal diseño de los métodos de prevención y control, y la deficiente localización de la planificación de las zonas de carácter económico, de actividad humana, que pueden generar esos riesgos, ¿no? Básicamente la planificación territorial y urbanística se centra en los riesgos naturales, pero también en la posibilidad de ubicar usos y actividades que por la actividad del hombre, por la actividad antrópica, puede generar esos riesgos. Entonces estaríamos basándonos en esas dos cuestiones, ¿no? ¿Qué posibilidades de riesgos naturales hay y cómo se pueden prevenir desde la ordenación urbanística, prohibiendo actividades que se vean afectadas por ese riesgo, y sobre todo ver qué posibilidad de ubicación de usos y de ubicación de actividades pueden generar peligro y por lo tanto hay que establecer las correspondientes protecciones, ¿no? Bueno, aquí os he puesto unos datos, que es la siguiente diapositiva. Sí, está. Que nos da una idea de la importancia que ha tenido en estos años el tema de los riesgos de carácter natural, ¿no? Fijaros que hay una cifra escalofriante en todo este tiempo de 1.175 muertes. Estos datos son de Protección Civil, de 1.175 muertes desde el 2000 al 2023 por estos fenómenos naturales. Desde luego aquí no están los datos del 2024, que han sido ya tremendos, ¿no? Bien, ¿cómo se pueden prever estos riesgos desde la ordenación y la planificación urbanística? Planificación territorial y urbanística. Entendiendo que
La ordenación del territorio abarca un amplio territorio de carácter supramunicipal. En Andalucía, la ordenación del territorio puede abarcar toda la comunidad autónoma a través de un plan de ordenación del territorio o núcleos de población, áreas metropolitanas concretas y esa ordenación del territorio, pero también está la planificación urbanística, la planificación de cada municipio. Bien, ¿cómo podemos desde la planificación urbanística intentar minimizar los riesgos? Básicamente tenemos que centrarnos desde esta ordenación, para esta ordenación, en la legislación estatal de carácter sobre el suelo. Básicamente ahora veremos que hay un texto que es el texto refundido del 2015, la legislación de ordenación del territorio y urbanística autonómica, mientras que hay comunidades autónomas que tienen dos legislaciones separadas, por un lado la ordenación del territorio y por otro lado la ordenación urbanística. En Andalucía se ha fundido todo en una sola legislación, que es la lista, ¿no? La ley autonómica de ordenación del territorio y urbanismo, y luego la legislación sectorial, que puede tener implicaciones sobre el territorio tanto a nivel autonómico como estatal. Bien, vamos a ver, os pongo aquí con los textos para que los visualicéis, cómo aborda la legislación estatal, el texto refundido de la Ley del Suelo de 2015, cómo aborda las cuestiones de riesgo, las cuestiones de analizar las posibilidades que los riesgos plantean sobre el territorio y cómo abordarlos, ¿no? Bien, hay un artículo importante que es el artículo 3, que habla del principio del desarrollo territorial y urbanístico sostenible, y en ese sentido plantea que desde la ordenación territorial y urbanística hay que tener en cuenta la prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud y la eliminación efectiva en las perturbaciones de ambas. Hay que prever y minimizar en la mayor medida la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo. Hay que fomentar la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan la emisión de contaminantes, y hay que priorizar la energía sostenible. Esto está imbuido dentro del principio básico de la sostenibilidad que está planteando siempre y ahora y desde esta legislación, nuestra legislación urbanística y de ordenación del territorio. Los desarrollos urbanos tienen que ser sostenibles, tienen que ser compactos, tienen que evitar una extensión urbana desaforada y, por supuesto, tiene que tener en cuenta que hay zonas que son peligrosas, ¿no? Y por lo tanto, como son peligrosas, hay que evitar extender el urbanismo o la actividad humana hacia esas zonas, ¿no? Otro artículo que me parece importante del texto refundido a reseñar en relación con los riesgos es la obligación que tienen los propietarios de proteger y de cuidar su suelo, ¿no? Por ejemplo, el artículo 16 habla como una obligación de la propiedad el mantener los terrenos y la masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendios, inundaciones, así como daños o perjuicios a terceros o intereses generales. Y además deben de garantizar desde su propiedad la seguridad de la salud pública, prevenir la contaminación del suelo, el agua, el aire o las emisiones contaminantes. También el artículo 20, por ejemplo, al hablar de los criterios básicos de utilización del suelo, dice que hay que prever los riesgos naturales y accidentes graves, de prevención y protección de la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud y el medio ambiente. Hay que trabajar en el sentido de evitar riesgos derivados de los embates marítimos. A esto ya veremos que la legislación urbanística le da una importancia muy grande al litoral y a la protección del litoral. Las inundaciones, por lo tanto, y el ascenso del nivel del mar, riesgos derivados de los eventos meteorológicos, riesgos de mortalidad o morbilidad derivados de las altas temperaturas, riesgos asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad y el riesgo de incendios. Todo esto, de alguna forma, hay que estudiarlo y tenerlo en cuenta a la hora de la planificación. Y esto lo estoy comentando, estoy hablando de legislación básica, es decir, legislación a nivel de todo el Estado, que debe tener en cuenta la legislación urbanística. Pero lo más importante quizás de
de la legislación básica a este nivel de régimen del suelo y que debe de recogerlo la legislación urbanística es los criterios de clasificación del suelo. Lo que está claro desde la legislación básica, artículo 21 del texto refundido, es que los suelos que presentan riesgos de cualquier naturaleza, de riesgos naturales, deslizamientos, inundaciones, etcétera, etcétera, deben de ser declarados como rústicos. Es decir, no debe de prohibirse en ellos el desarrollo urbanístico o la actividad urbanística. Por lo tanto, es un criterio claro para definir el suelo rural, lo que en Andalucía, en la legislación andaluza, implica clases de suelo rústico, ¿vale? Y luego, importante también, la ordenación urbanística y territorial debe de recoger en su documentación, en sus elementos en sus documentos a la hora de tramitar un planeamiento concreto, un mapa de riesgos que defina los riesgos naturales que pueden existir, ¿no? Está adelantado una. Sí. Vale. Desde la ordenación, desde la legislación urbanística ya propiamente dicha, hasta ahora he comentado algunos artículos referentes a la legislación básica de aplicación en todo el Estado. Insisto, el texto refundido de la Ley del Suelo de 2015, ¿vale? Lo que es en Andalucía, a nivel urbanístico, tenemos la lista y su reglamento. La lista y su reglamento define una serie de criterios basados también en la legislación básica de cara a favorecer la protección desde la ordenación urbanística para evitar riesgos. Insisto, fundamentalmente riesgos naturales, pero también riesgos generados por la actividad humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una definición de fines de la ordenación territorial y urbanística en la que os señalo los que pueden tener una relación directa con esta protección, y por otro lado, objetivos de la ordenación territorial y urbanística en la que os señalo los que pueden tener como base esta protección relacionada con la existencia de riesgos. Bien, y la siguiente diapositiva, que quizás sea la más liosa, es que aquí está el esquema de la planificación territorial y urbanística en Andalucía. Planificación territorial básicamente tiene dos instrumentos: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el POTA, que ahora mismo está en proceso de revisión, y el Plan Subregional el Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. Aquí en Jaén tenéis uno que afecta a toda la comarca de Jaén, o toda el área metropolitana. En Granada tenemos otro. En fin, hay varios planes subregionales que lógicamente tendrán que adaptarse a las previsiones de la nueva ley, porque esto es anterior, estos planes son anteriores. Bien, ahí os pongo un poco lo que trata de el objetivo de cada una de esas figuras de planeamiento. Lógicamente la ordenación territorial tiene más cosas, ¿no? Planes con incidencia en la ordenación del territorio, etcétera, etcétera, pero las dos figuras básicas son estas. Bien, y ahora veremos que estas dos figuras tienen unas determinaciones que debe de recoger cada una de ellas, algunas de ellas con incidencia clara en lo que es la protección frente a los riesgos o la ordenación vinculada a la existencia de riesgos. Ahora comentaremos en ese sentido cuáles son esas determinaciones de la ordenación territorial que deben de recoger estas figuras del planeamiento de ordenación para evitar riesgos, para minimizar riesgos, ¿no? Lógicamente, ¿no? Bien, en cuanto a la ordenación urbanística, el esquema es más complejo porque hay unas figuras de ordenación general, que lógicamente hay unas determinaciones de ordenación general donde se definen elementos que hay que concretar para evitar riesgos, para minimizar riesgos, y unas figuras de ordenación detallada que intervienen ya sobre el suelo urbano, donde también hay elementos que hay que tener en cuenta. El compañero anterior ha planteado qué ocurre cuando una zona queda devastada y hay que reconstruirla, y en eso es objeto de una figura de planeamiento que debe de tener en cuenta y debe de modificar condiciones previas para evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Bien, ¿cuáles son las figuras de ordenación general? El Plan General de Ordenación Municipal, cuyo objetivo es tratar la ordenación
estructural o general de un municipio, el plan de ordenación intermunicipal, que es cuando es un plan de ordenación general pero que afecta a varios municipios simultáneamente porque tienen que resolver problemas conjuntos de ese municipio, y el plan básico de ordenación municipal, que es un plan general de carácter degradado, similar a lo que antes eran las normas subsidiarias, para municipios de pequeño tamaño, o municipios que no estén en el litoral, o municipios que no formen parte de un área metropolitana. La ordenación detallada ahora está como muy ampliada en el sentido de que el plan de ordenación urbana es el tratamiento del suelo urbano que antes hacía el plan general de ordenación urbana. Los planes parciales de ordenación, que son lo que antes era el suelo urbanizable, ahora es suelo rústico que se va a transformar. El plan de reforma interior, que es este tipo de operaciones donde tengo zonas degradadas y voy a actuar para ponerlas en situación óptima, y en ese sentido, si esa zona estaba en una situación de riesgo, hay que controlar qué es lo que puede, cómo se debe de materializar la nueva ordenación, el estudio de ordenación y el plan especial. Este es el esquema, y esto es un poco el esquema de planeamiento de ordenación territorial y de ordenación urbanística, y un poco, digamos, los objetivos generales o el objetivo general de cada uno de los planes. Claro, cada uno de los planes asume determinaciones. Tiene que contemplar en su documentación y en su tramitación una serie de determinaciones. Esas determinaciones pueden tener o tienen o se recoge las determinaciones para evitar riesgos, entre otras cuestiones. Es decir, hay cuestiones mucho más amplias en la ordenación urbanística y territorial, pero una cuestión que debe de tenerse en cuenta es mantener o trabajar por mantener el principio de sostenibilidad, y dentro de eso evitar los riesgos que se pueden producir, con carácter de riesgos de carácter natural y riesgos que pueden ser creados por la actividad humana, ¿no? Bien, en la siguiente diapositiva, anterior, esta, sí, os señalo cuáles son esas determinaciones que debe de contemplar la ordenación territorial, que pueden incidir o que inciden en lo que es la protección o la evitación de riesgos o el control de riesgos, ¿no? La legislación andaluza le da una importancia tremenda al litoral, ¿no? Y a los peligros que puede generar el litoral y a la protección de ese litoral para evitar la generación de pantallas o de densidades que pueden verse afectadas sobre todo por las cuestiones derivadas del cambio climático o de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, con carácter general, los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en relación con el litoral, entre otras medidas, deben prevenir y reducir los efectos de riesgos naturales y, en particular, de la emergencia climática, que pueden ser causados por procesos naturales o actividades humanas. Lógicamente, en el litoral están las dos cosas, es decir, el mar puede avanzar y puede subir la línea del mar y generar inundaciones, pero también el hombre está generando graves problemas en el litoral por su presencia allí, ¿no? Además, adoptar medidas para contribuir a la adaptación del litoral a los efectos del cambio climático, así como la mitigación de factores que acentúen el mismo. Las actuaciones de nueva urbanización, y esto es importante, es decir, hay una declaración de este suelo colindante con el mar que normalmente coincide con el suelo rústico que puede ser transformado en desarrollo urbanístico a través de actuaciones de nueva urbanización. Por las actuaciones de nueva urbanización, los terrenos incluidos en las zonas de servidumbre y protección del dominio público marítimo terrestre que carezcan de ordenación urbanística detallada deberán ser destinados a sistemas generales o locales de espacios libres. Lo que tenemos de zonas de servidumbre al lado de la ribera del mar, zonas verdes, por lo tanto, nada de edificación, precisamente para evitar los riesgos que puede generar, ¿no? Los riesgos y además para proteger expresamente el litoral. En la zona de influencia del dominio público marítimo terrestre se evitará la urbanización continua y las pantallas de edificación, procurando la localización de zonas de uso público, como he comentado. A nivel de protección del litoral, se deben de establecer directrices para minimizar los daños sobre las personas, bienes y medio ambiente en las zonas con riesgos naturales.
y en ámbitos colindantes con las zonas de influencia del dominio marítimo terrestre que resulten afectados por elementos, por este tipo de... hay que establecer las medidas de protección. Luego, cuando hablamos de las dos figuras claves o las dos figuras claras de ordenación del territorio, que es el POTA y el plan subregional, también se establecen definiciones o determinaciones, entre otras muchas, vinculadas a esta necesidad de evitar riesgos, ¿no? El régimen de las zonas afectadas por procesos naturales y actividades susceptibles de generar riesgo. Hay que establecer un régimen concreto en este plan, en el POTA, para estas zonas que se analizan como zonas que pueden plantear riesgo. Hay que establecer también, desde el POTA, una utilización racional de los recursos naturales y la consecución de un territorio más resistente contra los efectos del cambio climático. La gestión del agua y los demás recursos naturales, una gestión eficaz y sostenible de estos elementos, y en las zonas afectadas por procesos naturales o actividades antrópicas susceptibles de generar riesgos y catástrofes, y la definición de las determinaciones territoriales a completar para su prevención. Hay que definir estas zonas y hay que establecer qué criterios voy a definir para evitar estas cuestiones. Esto, que es parte de esos elementos de ordenación general que debe de recoger el POTA, son los que se vinculan con este intento de proteger frente a riesgos naturales o antrópicos, ¿no? Y esto debe ser recogido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que, como digo, ahora mismo está en fase de revisión. Yo creo que ha estado sometido a información pública o a participación pública, y se ha podido ver qué planteamientos se han hecho sobre estos elementos. En el plan subregional ocurre otro tanto de lo mismo, ¿no? Hay que definir las zonas que por procesos naturales o actividades pueden generar riesgos, actividades humanas pueden generar riesgos, las medidas específicas de protección del litoral, las zonas afectadas por los procesos naturales o actividades antrópicas, etcétera, ¿no? Tantas determinaciones que, como digo, deben de estar contempladas, siempre vinculados a los criterios de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. En cuanto a la ordenación urbanística, la ley, ya hemos dicho, la legislación andaluza ya hemos dicho que establece figuras de ordenación general y figuras de ordenación detallada o pormenorizada, ¿no? Pues las figuras de ordenación general tienen que asumir una serie de determinaciones en su documentación, en su tramitación, que están reguladas en esta serie de artículos que he comentado ahí, desde el 75 al 77, ¿no? Bien, y aquí hay una serie de elementos que están vinculados a esa protección o a esa protección frente a los riesgos naturales. Fundamental y relacionado con el criterio que ya hemos comentado de la ley estatal. El suelo que presente riesgo debe de ser considerado como rural. Bien, pues desde el punto de vista de clasificación del suelo, la ley andaluza prevé que el suelo que presente riesgo debe ser preservado por la existencia acreditada de riesgos naturales y debe ser considerado como suelo rústico. Esto tiene una importancia que no lo he contemplado en lo que os he presentado, pero lo comento, ¿no? Es decir, que se puede edificar o se puede hacer actuaciones de carácter ilícito sobre un suelo preservado con estas características, preservado porque existen riesgos de inundaciones, riesgos de deslizamientos, los riesgos naturales que se puedan prever, se puede edificar. Y lo que está planteando la ley, artículo 153 de la ley, es que todas las infracciones urbanísticas prescriben a los 6 años. Prescriben desde el punto de vista de la restauración del orden urbanístico. Es decir, no se puede, si han pasado 6 años desde que he cometido una infracción en suelo rústico, por ejemplo, no lo puedo demoler después, ¿no? Y eso implica su consideración como asimilada fuera de ordenación y su reconocimiento como tal. Bien, salvo en supuestos como este. En supuestos como este, de edificación en un suelo, de edificación, construcción, etcétera, en un suelo clasificado como rústico, preservado por riesgo, no prescribe la medida de restauración y puede ser demolido siempre, y por lo tanto nunca se podrá declarar una situación de AFO en estos supuestos, ¿vale?
Esto tiene una importancia a la hora de, porque prácticamente la nueva legislación ha previsto que el plazo de los plazos permita la prescripción en la mayoría de los supuestos, incluso en suelo rústico, salvo en los supuestos de servidumbres legales, salvo en los supuestos de existencia de riesgo, ¿vale? Bien, más cosas. Normativa general de cada una de las categorías en suelo rústico, y por lo tanto hay que definir cuáles son las condiciones que se pueden, en las que se puede actuar en suelo rústico, y en ese sentido tener en cuenta que hay suelos en los que no se puede actuar en general, aunque con carácter general en suelo rústico puede haber actuaciones de carácter ordinario y extraordinario en suelos en los que existen riesgos preservados por riesgos no. Bien, sigo un poco leyendo la lista. Establecimiento de zonas de suelo rústico con las distintas categorías. La categoría de riego es una categoría propia del suelo rústico, ¿no? Es un suelo preservado. Hay que tener en cuenta que los suelos en suelo rústico pueden ser protegidos o preservados, y lo que es la protección, como en este caso, es absoluta, en el sentido de que no va a cambiar nunca la situación mientras exista el riesgo, ¿no? Directrices y recomendaciones para mitigar el efecto de calor. Normativa urbanística de las distintas categorías de suelo, donde hay que considerar las condiciones de implantación de usos, la compatibilidad de las actuaciones ordinarias y extraordinarias. E insisto, en estos suelos no es posible actuaciones extraordinarias, por ejemplo. No sé hasta qué punto, como yo esto lo doy por entendido, no sé hasta qué punto. Actuaciones extraordinarias, las actuaciones ordinarias son las que el suelo, en función de su naturaleza, me permite. Por ejemplo, un suelo agrícola me está permitiendo la actividad agrícola y las construcciones e instalaciones vinculadas a esta actividad agrícola. Pero hay actuaciones que no son propias del suelo rústico y por interés general o por interés público se pueden materializar a través de un procedimiento específico, que son las actuaciones extraordinarias. Bien, pues en las zonas de riesgo ni una ni otra, ¿vale? Hay que tener en cuenta el peligro que supone, y por lo tanto ni una ni otra, y además de forma indefinida. Más cosas. Bueno, ahí he puesto una lista en las que hay que controlar esas actividades teniendo en cuenta los problemas que pueden existir. La normativa en los ámbitos de hábitat rural diseminado, pues tiene que tener en cuenta si hay una zona inundable o no, por ejemplo, ¿no? En Granada tenemos un supuesto como muy típico, muy característico, que es el Canto Grande, ¿no? El Canto Grande es una zona que posiblemente pueda ser considerado un ámbito, al final un suelo de hábitat rural diseminado, pero está en una zona inundable en los 500 años, ¿no? Es decir, que posiblemente ese sea un problema, ¿no? Y por lo tanto, todo este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de definir los elementos de ordenación general, que son los propios del plan general de ordenación municipal, este que he comentado al principio como instrumento de ordenación urbanística. Luego, en cuanto a la ordenación detallada, que es la propia del suelo urbano, lo específico aquí es ver cómo se pueden plantear las actuaciones de reforma interior en zonas que pueden ser afectadas por riesgo y que hay que reconstruir o volver a poner en marcha, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta toda la existencia de estos procesos. Pero también, yo creo que es muy importante, es que a nivel de ordenación detallada, lo fundamental, al margen de otras cuestiones, lo fundamental es definir las condiciones de edificación. Las condiciones de edificación de cada una de las calificaciones y de los posibles usos que se pueden materializar. Y en este sentido, aquí sí hay que tener en cuenta los riesgos que se pueden asumir, ¿no? El riesgo sísmico, por ejemplo, los deslizamientos que puede haber, desde luego las zonas inundables. Hay zonas urbanas, Granada es otro ejemplo, que media Granada está en zona inundable. Lo que hay que establecer son las medidas de protección. El río Darro y el río Genil atraviesan la ciudad, ¿no? Y ya hubo experiencias de este tipo en los años 50, cuando el río Darro se desbordó y rompió el embovedado de la calle Reyes, ¿no? Y todo. Entonces, esas medidas de protección que son necesarias para asegurar
la posibilidad de la subsistencia del suelo urbano, ¿no? Insisto, a nivel de ordenación detallada, lo fundamental es qué se puede construir, en qué condiciones. El tema de las alturas, por ejemplo, de los edificios, otra de las características importantes. En Granada se trata de que los edificios no tengan más de 7 alturas. Eso es una entelequia porque hay otros más altos, ¿no? Pero ¿cuál era el objetivo de no sobrepasar esa altura? Pues la escala de los bomberos, ¿no? O la posibilidad de que los camiones de bomberos entren en cualquier urbanización, por lo tanto evitar barreras, ¿no? Evitar todo este tipo de cosas. La mayoría de las licencias nuevas que se dan tienen ese control, ¿no? Es decir, asegurando que esos edificios son asumibles, o sea, se puede asumir la protección del edificio desde cuando haya una catástrofe dentro de ellos, ¿no? Todo eso teniendo en cuenta que la situación histórica es la que es y que conforme se va transformando habrá que ir adaptándolo. Por eso, insisto, desde el punto de vista de la ordenación urbanística, la ordenación del suelo urbano está muy relacionada con qué se puede edificar y cómo, ¿no? Y esas son las ordenanzas que deben de establecerse a nivel de ordenación detallada. Bueno, una de las cuestiones que quizá a los efectos de seguimiento dentro de la ordenación urbanística hay que tener en cuenta es que la propia disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del Suelo ya plantea que debe de haber una información geográfica actualizada sobre la situación urbanística en todo el Estado, ¿no? Esto es relativo, ¿no? Es decir, hay comunidades autónomas que lo tienen muy actualizado, hay comunidades autónomas que no, pero de lo que se trata es de tener visualizado en una situación presente y actual cuáles son las condiciones de la ordenación urbanística. Bien, como digo, no era experto en emergencias. ¿Me quedan 5 minutos? Yo, como me dijiste que fuera rápido, como digo, no soy experto en emergencias, por lo tanto soy sufridor de las emergencias cuando pasan este tipo de cosas, y lo que he tratado de forma muy rápida es de explicar, que era un poco el objeto de la ponencia, explicar cómo se tratan estos temas desde el planeamiento urbanístico, desde el planeamiento territorial y urbanístico. La cuestión es que tanto a nivel de legislación estatal, por tanto básica, ¿no?, de régimen urbanístico del suelo, como a nivel de legislación territorial y urbanística, en el caso de Andalucía la lista y su reglamento, se le da una importancia a los riesgos naturales y la posibilidad de evitar riesgos antrópicos, ¿no? ¿A través de qué? A través de la consideración de la clasificación de suelo y lo que se puede hacer en ello. Y a través de una serie de determinaciones que hay que introducir en la documentación que se tramite con la ordenación urbanística. Siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad, ¿no?, que es un poco, digamos, la panacea ahora de lo que estamos en el régimen que estamos, ¿no? Es decir, no hay que evitar la expansión sin freno, que es la que teníamos los años 60, 70, 80. Las ciudades deben ser compactas, los servicios deben de estar al alcance de todos y, sobre todo, hay que evitar la ocupación de suelos que presentan riesgos de inundaciones, riesgos de deslizamiento, el tema del litoral, etcétera, ¿no? Eso hay que evitarlo. Por lo tanto, la protección de esos suelos implica su definición como suelo rústico, como suelo rural, y la imposibilidad de hacer actuaciones sobre él. Insisto en esta cuestión que es muy significativa. Cualquier actuación de carácter ilegal hecha sobre estas clases de suelo, a los efectos de restauración del orden, no de sanción, que eso siempre prescribe, sino a los efectos de restauración del orden. Es decir, la posibilidad de demoler una actuación de este tipo en una zona inundable donde no se podía edificar no prescribe nunca y se puede actuar en cualquier momento con su demolición. Lo mismo que implica una actuación sobre una zona de dominio público, ¿no? Entonces sí se le ha dado una importancia. Lo que hay que ver es cómo se considera en cada figura de planeamiento concreto, en cada figura de ordenación concreta, ¿no? Muchas gracias. Me ha dicho.
Como me has dicho que me sobran 5 minutos, si hay cuestiones, las hablamos. Es verdad, dice Emilio, que como le he dicho 5 minutos y no lo ha consumido, si hay alguna pregunta, pero muy breve. Y sí, desde luego, agradecer la ponencia, y está claro con su ponencia que la gestión de la emergencia empieza ahí. La gestión de la emergencia, o sea, la gestión de la emergencia no es cuando ocurre, sino la gestión empieza con con estos estudios de riesgo y con la prevención en el desarrollo urbanístico. ¿Alguna pregunta? Adelante, don Francisco Vidoy. Breve la pregunta y, por favor, breve la respuesta. Bueno, 5 minutos pasado, ¿no? No, pero... Viendo el análisis que se hace de la obligación que impone la ley para las administraciones y para que asuma un análisis de riesgo de las zonas de las zonas que pueden ser consideradas de riesgo para allanar el plan de ordenación urbana, también conlleva que si alguna administración determinara o cambiara la catalogación y determinara que esa zona es urbanizable, si luego pasara una catástrofe, Puede ser. la administración podría asumir la responsabilidad o se podría dirigir contra ella por los daños que haya ocasionado. Puede asumir. No ha asumido ese riesgo, no lo ha contemplado. Otra cosa es cómo se justifica, cómo se... el compañero ha dicho una cosa que es lo de los jueces, lo de las togas, ¿no? Nosotros tuvimos en Granada un caso muy característico, muy singular relacionado con esto, en un pueblo eso hace ya tiempo, en un pueblo que se llama Gójar. Había una zona al lado de un barranco que tenía además por encima de esa zona una acequia que además filtraba el terreno, ¿vale? Esa zona todo el pueblo sabía que deslizaba, ¿vale? Pero el ayuntamiento clasificó el suelo como urbano directo. Y cuando los elementos deslizaban, tanto el arquitecto como el compañero nuestro tuvo un problema serio jurídico, legal, vamos, acudieron los seguros, fue un tema tremendo y estuvieron a punto de estar en la cárcel con carácter. Después fueron condenados, no sé si a 100.000 euros, vamos, una cosa simbólica. Pero efectivamente en el juicio, porque nosotros desde el colegio preparamos una pericial, y una de las periciales era una pericial urbanística, que es la que interviene yo, lo que dejábamos claro es que el problema había sido haber clasificado ese suelo como urbano. Y en el juicio, que os estoy contando una anécdota, ¿no? En el juicio el abogado del ayuntamiento se revolvió como una pantera, que el juez le tuvo que llamar la atención. No pasó nada a ese nivel, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que contra quien se fue contra quien tenía los seguros y podía pagar los daños, que al final lo arreglaron, es decir, hubo una inyección de los dos seguros, tanto del de arquitecto como el de nuestro compañero, y al final pues se estabilizó la ladera, en fin. Pero claro, eso era un problema urbanístico del plan. Ese suelo no se tenía que haber clasificado nunca como urbano, vamos, ni como urbano, ni como urbanizable, ni como urbano, pero es que además estaba clasificado como urbano directo. Yo creo que de forma indirecta, lo que pasa es que claro, cuando se aprueba un plan hay una información pública y tal, y esto sucede 10 años después. Entonces, pero yo creo que sí que es posible. Es decir, hay que tener en cuenta estos elementos. En Valencia, ¿qué es lo que ha pasado? Que las casas estaban al lado de los barrancos. ¿La responsabilidad es de haber dejado edificar al lado de los barrancos? Sí, también de no encauzar bien los barrancos, parece ser, ¿no? Que era una de las cuestiones que se plantean. ¿Quién tenía la obligación de encauzar los barrancos? Pues no lo sé, el Estado de la Confederación, en los tramos rústicos, ¿no? Y lo que pasaba por urbano, pues quizás el ayuntamiento. También hay un problema que se habla mucho ahora de renaturalizar, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo hay una cosa que me pone los pelos de punta, ¿no? Se habla mucho en Granada de renaturalizar el río Genil. El río Genil, antes de que se encauzara y se controlara el cauce, yo he vivido una avenida del río Genil en la que el agua se ha estado por encima del puente, ¿no? Eso ya no ha pasado, ¿no? Bueno, en fin. Terminamos el vídeo porque vamos. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos a tomar una camiseta en la plaza de abajo.